Hoy, la Guerra Fría llega al Medio Oriente. La vez pasada estuvimos viendo durante 3 episodios seguidos cómo la Guerra Fría llegaba al sudeste asiático y cómo esta confusión del orden histórico de la Guerra Fría con la convulsionada historia del sudeste asiático nos metía en las profundidades de la guerra del Vietnam, en los bombardeos de Laos y de Camboya, y finalmente, después de una guerra terrible, toda la región se terminaba volviendo comunista, que era lo que se trataba de evitar, precisamente, y para lo cual se metieron allá. Habíamos visto cómo los Estados Unidos se habían metido en Vietnam para evitar que la región se volviera comunista una vez que los franceses se retiraran de allá, y cómo después de una guerra de 9 años, la más devastadora para el pueblo vietnamita y la más costosa políticamente para los norteamericanos, la región entera se volvió comunista, precisamente por el efecto de los bombardeos en Laos y en Camboya. La teoría del dominó terminó aplicándose por la vía de intentar detenerla. Por un lado. Entonces, como la Guerra Fría es un orden histórico que va a llegar a abarcar el planeta entero, es un orden global, abarca muchísimo más que la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial tiene un epicentro europeo, que es fundamentalmente donde se da el conflicto, y una zona en Asia, aunque muchos países estén involucrados, pero en la Guerra Fría son protagonistas de este gigantesco ajedrez geopolítico muchos pueblos. Entonces, al Asia había llegado por la vía del triunfo de la Revolución China, al sudeste asiático por la descolonización, había empezado en Europa con el muro de Berlín y se había ido moviendo. Esto es un orden mundial, el de la Guerra Fría, que se va moviendo, se va desplazando y va entrando a las diferentes latitudes a medida que se van dando los procesos de descolonización. Al Medio Oriente va a llegar por 2 puntos fundamentales. Uno, por el lado de el problema del petróleo en Irán y el golpe de estado a Mossadegh, que va a generar toda un viraje en la historia de ese país. Y otro, por la crisis del Canal del Suez, que va a producir la nacionalización por parte de Nasser y por el nacionalismo árabe. Esos son los 2 puntos por los cuales el Medio Oriente se ve inserto en el orden mundial de la Guerra Fría, y bajo el esquema de que de donde va saliendo el colonialismo francés y británico, va entrando la Guerra Fría, porque es un orden histórico que va relevando al otro a lo largo de su extensión por el planeta Tierra. La cosa empieza mucho tiempo atrás. Entonces resulta que en Irán va a haber, el hecho puntual es un golpe de estado que va a haber en 1951 contra un proyecto de nacionalización del petróleo y de modernidad y de, digamos, un proyecto de estado moderno que estaba haciendo Mossadegh y que va a ser un régimen de reforma, pero que en la coyuntura de la Guerra Fría va a ser abortado este proyecto histórico, va a ser sustituido abruptamente por el retorno del Shah de Irán al poder, y eso va a generar las semillas de movimientos extremos y de reveses históricos que nadie puede imaginar. Entonces la cosa es en torno al petróleo, porque el petróleo va a jugar un papel fundamental en la Guerra Fría. Irán, ¿quién es Irán? Nosotros ya hemos hablado antes de Irán. Irán es Persia. Irán es este pueblo
de Jerjes, de Darío, de Artajerjes, este pueblo que unificó la antigüedad como una gigantesca sombrilla, que llegó a tener un imperio que iba desde el norte de la India hasta los límites con Roma en la parte oriental del imperio, hoy Siria. Todo eso, y que llegó, en otras épocas, llegó hasta Grecia. Y en Grecia fue en el único punto donde los vencieron. En tiempos de los griegos duraron mucho tiempo, entonces eran contemporáneos de los griegos, contemporáneos de los romanos, contemporáneos de todo el mundo, pero eran contemporáneos de los asirios, eran contemporáneos, digamos, de muchos pueblos, porque tenemos referencias del antiguo imperio persa desde el año 2500 antes de Cristo, desde los tiempos en que Zoroastro, el hijo de Ahura Mazda, y de quien habíamos hablado en su pelea con Arimán, que era un antiguo ángel que se había convertido a las fuerzas del mal, y se van a convertir en el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Zoroastro y Arimán. Este pueblo antiguo, legendario, portador de una corriente civilizadora impresionante, invadió en la antigüedad a los mesopotamios, a toda la gente de la media luna fértil. Pero más adelante, cuando surge el Islam, este pueblo va a ser invadido por los árabes. Cuando vaya a ser invadido por los árabes, ellos van a tomar una actitud de rebeldía frente a esa invasión. Se van a someter al Islam, sí, pero no al Islam sunita, como sería en todo el mundo árabe, que eran los que reconocían los 5 califas, sino que se van a someter al Islam en su versión chiita, la de Fátima y Ali, aquellos que creen en que Fátima y Ali eran los únicos verdaderos descendientes del profeta, que al ser asesinados el trono fue traicionado, que no existen más versos que los escritos en el Corán, aquellos de la Shia, que significa seguimiento, por oposición a los sunitas, que son los que creen en los 5 califas, en los versos adicionales del Corán y en una estructura administrativa del Islam que van a representar los califatos. Entonces el chiismo va a ser minoritario en todos lados menos en Irán. En Irán es donde son realmente el epicentro de la corriente histórica del chiismo. Como el trono fue usurpado por el asesinato de Fátima y Ali, los chiitas creen firmemente que algún día, en alguna parte, se restablecerá con toda legitimidad el verdadero trono del profeta. Y esto es un juramento en la historia hecho a los milenios, lanzado al viento y a la oración. Este juramento se va a cumplir en 1979 en Irán, en Teherán, con el triunfo de la revolución islámica iraní. Y esto va a ser un giro histórico que nadie que haya vivido en esa época entendía, porque eran todavía las épocas de la Guerra Fría, y la Guerra Fría no permitía una interpretación diferente a la bipolaridad que se estaba gestando y que para entonces ya había encasillado a todo el planeta en esta dicotomía del capitalismo-comunismo, del este-oeste. Entonces, hay un juramento histórico que va para el viento. Algún día llegará el verdadero descendiente al trono del profeta en el mundo de los chiitas. Más adelante, Irán continuará su camino. Irán es invadido por los árabes y se va a volver islámica, pero Irán no es árabe. Y los árabes no son iraníes. Los persas, son elamitas, vienen de otro pueblo, son de otro cuarreta, hablan farsí, solamente que son islámicos. Y los árabes pues son árabes, hablan árabe, vienen del desierto y también son islámicos, pero ellos no son son pueblos completamente diferentes. Entonces, cuando viene la era del petróleo moderno, la revolución industrial necesita el petróleo para funcionar, es la savia de la revolución industrial. Cuando empieza a darse eso, el petróleo en estas tierras del Medio Oriente, entendiendo por Medio Oriente casi pues hasta la región de Irán también, eran antiguas desde el principio de los tiempos. Los zoroastristas adoraban fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera. Esos fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera eran el petróleo, eran los pozos de petróleo sobre los cuales está constituida la geografía del pueblo de Irán. Y esos pozos estuvieron ardiendo hasta en connotación con el carácter teológico de Zoroastro, hasta que llegaron las multinacionales, pues. Entonces, cuando los ingleses toman la decisión en el siglo XIX de hacer la conversión de los barcos de vapor y de los barcos de carbón a los barcos de petróleo,
En ese momento el Medio Oriente y toda la zona petrolera se va a convertir en un objetivo estratégico para los ingleses. En ese momento es cuando Lord Knox va a hablar con uno de los jeques de Irán y le va a sacar un contrato que implica toda la perforación, exploración, comercialización de todo el petróleo contenido en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías. ¿Así? Entonces, ¿qué pasa? Los persas, igualmente les va a pasar a los árabes, han empeñado el petróleo antes de ser estados o naciones, cuando aún eran rezagos de imperios o partes de imperios. Cuando se pellizquen y se den cuenta de la importancia del petróleo, ya están más que ensartados. Hace rato que los han clavado. Entonces, resulta que Irán le va a pasar lo mismo. Este contrato es de 1903, o sea, en las posprimerías. Irán empezará su vida ya ha empeñado el recurso del petróleo. ¿Por qué? Porque en el desierto el petróleo no tiene ningún sentido. En el mundo milenario de las caravanas de camellos, el petróleo no les servía porque se transportaban de otra manera. Es cuando entran en contacto con el mundo industrial que se empiezan a dar cuenta de la importancia de ese recurso, y cuando se hacen conscientes ya está tan comprometido desde hace tanto tiempo que ya no saben cómo revertir ese proceso. Entonces, por un lado están los iraníes comprometidos desde ahí, por el otro lado están los árabes, que les ha pasado lo mismo. Cuando estábamos contando la historia de estos pueblos, habíamos hablado cómo los límites de estas naciones se establecieron a partir de los yacimientos petroleros como un pacto entre las multinacionales que se repartieron el Medio Oriente, el Imperio Turco Otomano, cuando el Imperio Turco Otomano se desbarató en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Se sentaron mapa en mano, el lapicito de Gulbenkian, el esto para ti y esto para mí. Entonces, ahí, en ese momento es que se crean, digamos, los límites de los futuros estados. Y en ese momento es cuando se producen todas esas promesas que habíamos contado, que la corona británica le ha prometido a la comunidad judía internacional, la Palestina como el lugar donde existiría un Estado de Israel, y que en 1920 le promete a los pueblos árabes la Palestina como el lugar donde existirá un Estado árabe, que le había prometido a los kurdos que en Irán, en Irak, en lo que hoy es Irán, Irak, Turquía y sur de la Unión Soviética, existiría un país que se llamaría el Kurdistán, pero simultáneamente creó los límites de Irán, de Irak y de Turquía, haciendo de esa manera inviable el Kurdistán, y quedó una promesa rota, y los kurdos quedaron diseminados en esos 5 pueblos como minorías, esperando una promesa que no se cumplió y que aún los mantiene en pie de lucha en toda la zona. Y habíamos visto cómo Irak se creó como un país hechizo entre kurdos, chiitas, que son la mayoría en la zona, pues tienen toda la influencia de Irán, porque los lugares sagrados quedaron en Irán, pero en Irak, pero la mayoría de la gente está en Irán, porque los límites son artificiales. Hemos dicho que los límites en el Medio Oriente no corresponden a los pueblos en ellos contenidos, sino a los intereses de los petroleras que trazaron este mapa como quedó. Entonces, de esa manera, ahí quedó un país hechizo entre sunitas, que son la minoría, pero sobre las cuales se dio el gobierno, entre kurdos, que son los traicionados de un proyecto del Kurdistán, y los chiitas, que están profunda y visceralmente unidos a Irán, aunque unos sean árabes y otros no, pero como son chiitas, unos y otros, ahí prima el chiismo, digamos, durante mucho tiempo como corriente histórica va a ser muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un montón de líos, porque por otro lado los ingleses habían apoyado a los árabes en su rebelión contra el Imperio Turco Otomano, que era el que había invadido esta zona durante los últimos siglos. ¿Te acuerdas del Imperio Turco Otomano? Habíamos dicho que era desde 1453 hasta 1920. Aquí se va a dar el relevo, el primer relevo. En esta zona va a haber 3 relevos. Uno, que son los ingleses y los franceses entrando una vez que el Imperio Turco Otomano ha caído, y otra que van a ser más adelante los norteamericanos y los soviéticos,
entrando una vez que el colonialismo franco-británico se haya ido. Hay 3 relevos distintos en la misma región que los va montando los diferentes órdenes históricos. Entonces, a los árabes se les había prometido la independencia, el proyecto de la Gran Siria, el proyecto de Saladino, a cambio del apoyo contra los turcos. Pero como esto habíamos visto era una mentira, en realidad lo que querían era apoderarse de esos pueblos y volverlos protectorado. Había una intención equívoca y falseada desde el principio, y para reponer un poco, digamos, indemnizar un poco la vergüenza y lo mal visto de este manejo histórico, se le dio a la tribu de los Hashemí, a quienes se les había prometido todo el proyecto de la Gran Siria. Ese papel de los Hashemí lo hace Alec Guinness en la película de Lawrence de Arabia. Como les van a pasar por la faja la independencia, lo que van a hacer es que les van a dar Irak como una concesión ahí, digamos, como una especie de elemento sobre el cual van a tener influencia. Entonces aquí hay un montón de problemas que vienen de antes, pero que se van a complicar con la Guerra Fría. Pero el tema es el petróleo, o sea, el tema sigue siendo el petróleo. Entonces hay un momento en que buscando ese petróleo se van a meter con el destino de Irán. Irán va a intentar revertir las condiciones de ese destino trazado, y en ese intento que van a hacer los iraníes de tratar de convertir su suerte a su favor y no en su contra, el recurso del petróleo a su favor y no en su contra, es donde se va a dar el contexto que permite la entrada de la Guerra Fría a la región. Hay un momento, en 1951, después de que Irán ha sido importantísimo en la Segunda Guerra Mundial, porque por las conferencias de Teherán, porque por ahí pasaron los aliados cuando iban en busca del apoyo a la Unión Soviética contra los nazis, cuando pasaron todas esas cosas por allá. En 1951, Mossadegh, que es un reformador, ha llegado al poder. Ha creado una monarquía constitucional cuando las monarquías allá eran absolutas. Ha hecho un intento de reforma, de modernización, y ha hecho un intento por nacionalizar el petróleo iraní. De aquí para adelante, los pueblos petroleros de la zona van a intentar buscar la manera de nacionalizar el petróleo y hacerse dueños de sus propios recursos cuando caen en cuenta de la importancia de ese oro negro, que lo llaman al petróleo. Entonces, eso cada cual lo va a intentar a su manera. Este lo intentó a través de un proyecto de nacionalización. Entonces va a nacionalizar a la Anglo-Persian, que es la compañía inglesa que está la que tiene el contrato de perforación, exploración y comercialización durante 90 años por todo el antiguo imperio persa. La de Lord Erskine Knox es la Anglo-Persian, después se llamaría la British. Esa la nacionalizan, y la Iranian Oil Company la van a nacionalizar también. Cuando nacionalizan el petróleo, las compañías de explotación petrolera de los ingleses, en ese momento los ingleses y los franceses establecen un bloqueo contra Irán para evitar que Irán se salga con la nacionalización del petróleo y les quite el poder sobre un recurso que es tan importante. Cuando eso pasa, en vista del bloqueo que se va a producir contra Irán, Irán le manda una carta a Eisenhower diciéndole que está muy preocupado por la manera como los ingleses y los franceses están bloqueando y están haciendo un boicot económico a su país, que pide ayuda a los norteamericanos, y que si los norteamericanos no le ayudan, se va a ver en la penosísima obligación de pedirle ayuda a la Unión Soviética. Ya hay una conciencia de bipolaridad. O sea, ya en este momento del relato 51, ya queda claro que si usted no le ayuda a este, le puede ayudar este otro.
y ya la Unión Soviética se ha convertido en un rival frente al cual se pueden inclinar los pueblos de un lado o del otro. Entonces eso es lo que hace Mossadegh. Va y le dice a Eisenhower: oye, Eisenhower, mira, estoy preocupado, los franceses y los ingleses no me miran, y si no me miran yo voy a tener que llamar a los rusos, porque esos sí me quieren mirar. Eisenhower toma esto como una especie de amenaza, y el hecho de que Mossadegh vaya a aceptar el apoyo del Partido Comunista de Irán, cosa que no había hecho antes, le parece como un mal indicador. Los soviéticos, inmediatamente a lo largo de la Guerra Fría, los soviéticos siempre van a estar alerta ante cualquier papaya y se van aproximando. Entonces hay un momento en que Eisenhower considera que puede haber una tendencia de los iraníes a virar hacia la Unión Soviética, y que eso hay que acabarlo rápidamente. En lugar de darles el apoyo, lo que va a hacer es producir un golpe de Estado. Pero entonces aquí pasa una cosa muy compleja. Este proyecto de Mossadegh era un proyecto de modernización surgido de la sociedad iraní, con el nivel de cultura, de civilización y de consenso de la sociedad iraní, que permitía que ellos hubieran accedido a un régimen moderno y democrático que les hubiera permitido entrar en la consonancia con las democracias del siglo XX, como iban las cosas. Pero resulta, bueno, hasta donde la Unión Soviética los hubiera dejado, ¿no? Salvo decir, porque eso tampoco sabe uno. Pero el asunto fue que Eisenhower organizó un golpe de Estado, una operación encubierta de la CIA. Y esa operación encubierta de la CIA, que se convertiría en una especie de modelo o de patrón de operaciones que se harían en el mundo entero, que se harían más adelante en Guatemala, que se harían en Nicaragua, que se harían en todos lados, que eran esa de su misión, señor Phelps. Ahí es cuando viene el señor Phelps, que se sientan con todos los protagonistas, Martin Landau y todos, y se sientan con la pantalla, y dice: este señor Mossadegh está haciendo una nacionalización del petróleo en el país de Irán. Eso va contra los intereses occidentales en la región y le puede facilitar una aproximación a la Unión Soviética al petróleo iraní. Recordemos que Irán produce 6 millones de barriles de petróleo diarios, es de los productores más grandes. Su misión, señor Phelps, si usted decide aceptarla, será derrocar a este señor Mossadegh y devolver al trono al Shah de Irán, para que los intereses de la región estén totalmente salvaguardados por los occidentales y se aleje la sombra del acercamiento de la Unión Soviética. Como siempre, si usted o alguno de sus ayudantes resulta capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos y esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Dicho y hecho, hicieron, es que eso no es carreta, ellos todo lo cuentan, hay es que verlos. Entonces, efectivamente, se hizo el golpe de Estado. En la película de JFK hay una escena en un parque entre Kevin Costner y Donald Sutherland donde se cuentan este cuentico que estamos contando aquí. Hay que volverla a ver con atención. Efectivamente, llegan y arrojan a Mossadegh del poder y suben al Shah de Irán. Suben al Shah como una modernización desde arriba que va a imponer un modelo occidental a la brava, que va a desconocer el acervo cultural del pueblo sobre el cual impone ese modelo, que va a ser un jet set, un personaje de la farándula del mundo, que va a derrochar ingentes cantidades de dinero en su farandulería. Va a ser después, más adelante, cuando haga los 2500 años del Imperio Persa, eso va a ser un fiestonón tan descomunal que va a ofender profundamente al pueblo iraní, entre otras cosas porque no invitó a los iraníes y porque era desproporcionado con respecto a la pobreza y a las cosas que había que solucionar en esta sociedad. Esta jugada aparentemente va a ser muy beneficiosa porque durante un proceso de muchos años le garantiza el suministro del petróleo a Occidente y mantiene a la Unión Soviética alejada, porque de ahí ya entró, digamos, eso entra dentro del eje de los Estados Unidos y recuperan el proceso de revierten el proceso de nacionalización que había hecho Mossadegh del petróleo que estaban explorando los ingleses.
y vuelve y queda otra vez en manos de las potencias el petróleo de los iraníes, y se lo quitan a los iraníes de las manos. El Shah de Irán queda sentado sobre las bayonetas, sobre el apoyo de la CIA, ahí en el poder. Entonces eso va a ser beneficioso durante muchos años para los intereses geopolíticos de la Guerra Fría, pero a la postre va a incubar uno de los enemigos históricos más insospechados que Occidente pueda tener, porque en el contexto de la Guerra Fría esto no era previsible. Con el tiempo y a la postre, el Shah de Irán, con su derroche de la fortuna petrolera y con el estado de persecución, él va a montar un ejército con el apoyo y la ayuda de los occidentales, uno de los ejércitos más poderosos, más bien armados, con un aparato de represión brutal, asesino y aterrador. Lo que va a hacer la SAVAK, la policía del Shah, eso ni te cuento, una cosa aterradora. Entonces, todo esto va a llegar a un límite en el cual el pueblo iraní se va a sentir más adelante traicionado en todo sentido. Pero ya la oposición no se va a dar en la izquierda, ya no se va a dar en el comunismo, ya no se va a dar a la sombra de la Unión Soviética, ni siquiera se va a dar el toque de la modernidad desde una perspectiva que salga del propio pueblo, ya no. Lo que se va a dar, se va a incubar lentamente, poco a poco, un estado de latencia que va a llevar a que sea en las madrazas y en las mezquitas y no en las células políticas donde la oposición frente a este régimen se va a ir cocinando a fuego lento, y el día que esté lista será la revolución fundamentalista e islámica del Ayatollah Khomeini, como un resultado y un rebote de la política del Shah, apoyada durante tanto tiempo por Occidente como una manera de garantizar el control del petróleo y de mantener en manos de las potencias occidentales ese líquido vital, y de torcer el rumbo de la historia de los iraníes en favor de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, de esa manera, para armar este tinglado, es que le hacen el golpe de estado a Mossadegh, matan un poco de gente, revierten la nacionalización del petróleo, y este modelito lo van a repetir a lo largo de la Guerra Fría. Este es el estreno, la premier del modelito del señor Phelps. Pero el modelito del señor Phelps va a ser uno de los modus operandi de la Guerra Fría, y va a ser increíblemente frecuente y se va a repartir en todas las geografías, desde Guatemala hasta Indonesia. Van a hacer golpes de estado de ese, pero no lo vimos, también lo hicieron en Camboya, en todo lado van a hacer, digamos, este esquema de suplantar un proceso que no parezca inclinado hacia Occidente o que no favorezca los intereses norteamericanos, poner un gobernante que sí favorezca los intereses norteamericanos, y de esa manera garantizar que el rumbo lo sigan y el control lo sigan manteniendo ellos. Esto hacen los norteamericanos, pero si por allá llueve, por acá no escampa, porque los soviéticos van a hacer otro tanto. Después nos tocará el capítulo de cómo van a mover los hilos de Hungría y de Checoslovaquia, y cómo van a hacer lo suyo, es reemplazando también y haciendo golpes de estado. Eso, digamos, unos y otros lo hacen, pero en la mitad queda los procesos autóctonos de modernizaciones y de desarrollo de los pueblos, que se ven truncados porque los intereses de la Guerra Fría no coinciden con lo que los pueblos están cocinando, y entonces aquí se producen virajes históricos inesperados. Así, por la vía del señor Phelps, con este golpe de estado que se le hace a Mossadegh, con la participación de la CIA, de Schwarzkopf, de uno de los nietos del presidente Roosevelt, con la participación, digamos, de todos los que estuvieron allá, va a llegar la Guerra Fría a Irán. Irán se va a convertir de aquí en adelante en una potencia aliada de Occidente, y el Shah se va a convertir en el instrumento a través del cual se va a sellar esa alianza, y se va a mantener en el poder por un régimen absolutamente represivo. Ya, digamos, mire cómo se va veniendo geográficamente. Había empezado en Europa Oriental, luego salta hacia la China con la revolución, de la China va para el sudeste asiático, y aquí va avanzando en el Asia, ya va llegando a Irán, y después de que llega a Irán
va a llegar al puro Medio Oriente por la vía de Egipto. Entonces hay un pedazo que es este que estamos hablando y que nos va a dar después el viraje y el revés histórico para Occidente de desarrollar un régimen que ese sí es completamente antioccidental y que es chiita, porque ahí se cobra la deuda histórica del siglo X que se había puesto en tiempos de Fátima y Alí, y que es nacionalista, que nacionalizará el petróleo, que generará parte de la crisis energética. Digamos, las consecuencias a largo plazo de este golpe de mano todavía están en el tapete en la actualidad y en los titulares cuando nos levantamos todos los días, porque esto todavía no tiene, digamos, una solución histórica en el momento. Esto es una hoguera que arde. Irán en este momento es un país claramente beligerante dentro de la geopolítica actual. Pero esto viene desde las historias de la Guerra Fría. Esa es una. La otra es cuando el Imperio Turco Otomano estaba cayendo, los ingleses empezaron a apoyar la rebelión y empezaron a tomarse, digamos, a cambio de armas, a irse tomando el petróleo. Los Estados Unidos empezaron a apoyar a los saudíes, y al apoyar a los saudíes aseguraron su presencia en la región y el control del petróleo. El apoyo a los saudíes, que era en ese momento el clan más arcaico de toda la zona, les va a dar un apoyo permanente a ellos y al fundamentalismo sunita, que se va a incubar también y que se va a enfrentar mucho después a los iraníes. O sea, en las maniobras de la Guerra Fría se van a terminar alimentando, sin saberlo, los fundamentalistas más extremos, tanto los chiitas de Irán como los sunitas de Arabia Saudí, de cuyo extrema de la extrema surgirá en el futuro Al Qaeda. Es decir, cosas que en ese momento no se pueden prever, porque en la bipolaridad de la Guerra Fría las cosas son comunistas o capitalistas. El proceso religioso de las madrazas y de las mezquitas es completamente desconocido en esta perspectiva, de manera tal que cuando estalle la revolución islámica nadie va a saber con qué se come eso, nadie va a entender revolución isla qué, no van a entender que existe el Islam. Occidente no se ha percatado de eso, de las cruzadas, dejaron ese tema así y no se habían vuelto a enterar. Entonces, cuando triunfe la revolución islámica, no va a haber cómo interpretar eso, no va a haber en dónde ponerlo ni qué hacer con eso. Pero a través de esta compleja cantidad de relaciones es que va llegando la Guerra Fría a Irán. Esa es una. Por el otro lado, habíamos visto cómo se había dado el proyecto de la Gran Siria. El proyecto de la Gran Siria era el proyecto de Saladino, era el proyecto de un mundo árabe, de un mundo con toda la península. El proyecto en realidad hubiera cubierto lo que hoy es Siria, Líbano, Jordania, la península arábica, que implica el país de Arabia Saudita, que implica Yemen, que implicaría también los Emiratos Árabes, digamos, como bloque. Era el proyecto. Los Emiratos van a ser independientes en la medida que van a apoyar fraccionalmente la lucha contra los turcos. Pero el mundo de los árabes era la península, más Siria, Líbano, Jordania y Egipto. El proyecto de Saladino, ¿se acuerdan que era el eje que estaba comprendido entre el Cairo y Damasco? Una horqueta, una llave, un apostador de pollo, sí, que es la forma de este eje Cairo-Damasco. Era el proyecto de Saladino, era el proyecto del mundo árabe. Ese proyecto del mundo árabe fue el que se luchó durante toda la época de Lawrence de Arabia y durante la época en que estaban sacando a los turcos otomanos para volverse independientes. Ahí se da el primer relevo, el paso de los turcos otomanos a los ingleses y los franceses, que habiendo apoyado la rebelión y habiendo prometido la independencia, una vez que los turcos son expulsados y vencidos, toman estos países como protectorados, sofocan a los regímenes que triunfaron y los van a convertir en su ajedrez, y los van a convertir en parte de sus dominios, en detrimento de las promesas hechas, como un robo de una independencia que nunca llegó.
Entonces los árabes van a quedar repartidos. Y eso ya habíamos visto cómo lo que es la Palestina quedará en mandato británico, y lo que es la Mesopotamia quedará, la Palestina quedará entre los británicos y los franceses, y la Mesopotamia también. Entonces a Francia le va a tocar Líbano y le va a tocar Siria, y a Inglaterra le va a tocar la Mesopotamia, y así se reparte la región. Este reparto, añadido a los contratos petroleros que para estos pueblos habían sido muy similares a los que se habían hecho con Irán, va a hacer que estos pueblos se sientan tan supremamente tumbados que empiecen a crearse fuertes corrientes nacionalistas. En 1910, antes de todo esto, ya los sirios habían inventado un imaginario histórico que se llamaba el panarabismo. Nosotros habíamos visto en el relato de las guerras mundiales que había un pan-germanismo y había un pan-eslavismo. Pues hay un pan-arabismo. Pan significa todo, la unión de todos los pueblos pertenecientes a una raíz histórica común. Entonces, el panarabismo, como idea siria, empieza a tomar forma en el imaginario de un pueblo que siente que le han usurpado de las manos el derecho de la autodeterminación y el derecho a regir su propio destino. Esto va tomando muchas posibilidades y muchos caminos, pero va a pasar inevitablemente por el petróleo, innegablemente, porque la idea es revertir los contratos y buscar la manera. Esta búsqueda se va a dar a lo largo de los años hasta que nos llegue a la formación de la OPEP y más adelante nos llegue a la crisis energética y el embargo petrolero. Digamos, allá es que van a llegar, pero para llegar allá, eso hay una vuelta larga. Primero hay que tomar la conciencia de que eso pasó y ligar esa conciencia con toda una perspectiva nacionalista y montar toda esta historia panarabista. Todo eso tiene que pasar, pero fundamentalmente este panarabismo va a ser alimentado y potenciado por la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel va a hacer que los pueblos árabes sientan que eso es como una intromisión de Occidente en la región, porque es una decisión de la ONU, y implica el desplazamiento del pueblo palestino que en ese momento vivía ahí, y es el resultado de la doble promesa de la comunidad judía a quien se le había prometido por la decisión Balfour que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, y a la comunidad árabe que se le ha prometido en la disolución del Imperio Turco Otomano que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Y el resultado, como habíamos visto, del karma histórico de los europeos con el Holocausto, que mueve a una solución absolutamente indispensable y ya del problema de cómo se va a hacer con los judíos que no tienen una patria. Toda esta complejidad de factores va a llevar a la creación del Estado de Israel. Entonces la creación del Estado de Israel se va a entender como una intromisión de Occidente en la región. Más adelante va a ser una de las grandes bisagras de la Guerra Fría. Eso va a hacer que haya golpes de Estado de muchos generales que van a sentir que los antiguos jeques y las antiguas dinastías no han sido capaces de defender los intereses del mundo árabe, y en últimas o se han plegado o han facilitado la intervención de los europeos en la región. Por eso se van a producir una gran cantidad de golpes de Estado, y esos golpes de Estado que van a llevar al poder a los generales van a ser la manera como se manifiesta el panarabismo. Uno de esos generales que va a llegar al poder llegará a uno de los países más importantes de toda la región, que se llama Egipto, y ese hombre, habíamos hablado de él exhaustivamente cuando atravesamos las tierras de Ramsés. Ese hombre se llama Gamal Abdel Nasser. Nasser va a encarnar en su figura al panarabismo. Toda la ideología, todo el sueño, todo el imaginario va a tomar vida en el rostro de este hombre. Y este tipo dice, bueno, ¿qué significa el nacionalismo árabe? ¿Qué significan los intereses egipcios y los intereses árabes? Significa que nosotros vamos a tener control sobre nuestros recursos, sobre nuestras vías, sobre nuestro país. El primer control que hay que tener aquí, lo primero que hay que tener claritico, incluso antes del petróleo de cualquier cosa, es el canal del Suez. Porque el canal del Suez es el paso interoceánico entre el Mediterráneo y el Mar Rojo,
y habíamos visto cómo si usted no puede cruzar el canal del Suez le toca hacerse la magallanada de darle la vuelta al mundo por la vía del Cabo de la Buena Esperanza, bajando por los límites del África del Sur, subiendo por el otro extremo, bordeando lo que es Ghana, Camerún, Senegal, hasta Mauritania, pasar por las columnas de Hércules, regresar por Marruecos para llegar al Mediterráneo, mucho vuelto. Entonces el canal de Suez es el punto de paso entre Europa, África y Asia, el sitio más estratégico del viejo mundo. El otro será Panamá, ya llegará el tiempo de la Guerra Fría, Panamá. Entonces lo que va a hacer Nasser es la decisión más audaz que se podía hacer en un momento dado, que era nacionalizar el canal del Suez, es decir, quitarle el control a los ingleses y a los franceses sobre el canal. ¿Se acuerdan que lo había construido un francés que se llamaba Ferdinand de Lesseps, que lo habían hecho con capital egipcio, pero como los egipcios no podían sostener uno a uno el capital con los franceses, entonces los ingleses habían dicho yo pongo la parte de los egipcios, y que había dicho Mahmud, el antiguo gobernante de la época, Mehmed, en la época de los egipcios, si se hace un canal, si los franceses hacen un canal en el lecho de Egipto, los ingleses se sentarán sobre él, y que se había cumplido esa profecía. Pues efectivamente el canal del Suez termina en control de los franceses y de los ingleses. Nasser lo que va a hacer es nacionalizar el canal del Suez. El paso va a estar en control de los egipcios, y eso quiere decir que el peaje, que es mucho por pasar por ahí, un país se puede sostener perfectamente nomás de lo que cobran por atravesar el canal del Suez, como lo que se cobra por atravesar Panamá. Por eso era un recurso importantísimo, tanto el canal como el petróleo. Entonces nacionaliza el canal. Cuando nacionaliza el canal y toma semejante decisión, inmediatamente Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Nasser. Esto se conoce como la crisis del canal del Suez, 1956. En 1956 se va a producir el relevo, el fin del colonialismo franco-británico, el comienzo de la Guerra Fría, tercer cambio de manos de la región, tercer tercio en un siglo. Porque en 1920 se retiraron los turcos otomanos, entraron los ingleses y los franceses, y en 1956 van a salir los ingleses y los franceses y van a entrar los Estados Unidos y la Unión Soviética, y esta región va a tener encima todos los cambios históricos por ser tan estratégica. Entonces en ese momento, cuando le declara la guerra a Inglaterra y a Francia, inmediatamente los Estados Unidos y la Unión Soviética van a aprovechar la coyuntura para apoyar a Egipto, lo cual sería bastante difícil de comprender teniendo en cuenta que Francia e Inglaterra han sido los aliados históricos de Estados Unidos, si no es porque lo que está en juego es demasiado importante. Entonces ellos lo que ven es la posibilidad, la papaya, de meterse de donde están saliendo los otros. Y aquí es cuando reiteramos, de donde va saliendo el colonialismo franco-británico, va entrando la Guerra Fría, porque la descolonización invita a un nuevo reparto, es un cambio en manos. Usted juega la baraja y ahí cambia de mano. Entonces, como se reorganiza el orden histórico, por entre la reorganización del orden histórico, Estados Unidos y la Unión Soviética ven la entrada en la región, y esa es demasiado importante. Mientras está en la crisis del canal de Suez es cuando hemos hablado que Israel le declara la guerra al Egipto y se toma una parte del Sinaí, y se añade a la crisis el problema de Israel. El problema de Israel con los árabes va a circunscribirse también dentro de la Guerra Fría, y eso lo va a hacer insoluble, porque le va a dar gasolina para rato al incendio del Medio Oriente, cuando esto se nos vuelva un asunto en que los Estados Unidos va a estar apoyando a Israel, mientras que la Unión Soviética va a estar apoyando a Siria y coqueteando con Egipto. Esto, digamos, se va a volver ahí es como se van a acomodar en la región, y como van a incorporar el ya gravísimo problema del Medio Oriente a la explosiva e incendiaria perspectiva de la Guerra Fría en la región. Entonces, ¿qué se van a meter a hacer los rusos y los norteamericanos en el Suez? Apoyar a Nasser,
para la sacada de los franceses y de los ingleses y la entrada de ellos en la región. Ahí la creación del Estado de Israel adquiere un carácter diferente porque un orden histórico nuevo le da otra interpretación en la medida en que quedan opuestos y contraponiéndose los unos a los otros los intereses soviéticos en Siria con los intereses norteamericanos en Israel, Egipto en la mitad tratando de mantener una línea árabe, que es la razón por la cual Nasser va a fundar con Tito y con Nehru y con Indonesia los no alineados. Precisamente la idea de los no alineados es tratar de mantener el timón en el medio cuando jalan de un lado y del otro, y de esa manera tratar de asegurarse un camino que les permita la autodeterminación del futuro de sus pueblos, cosa sumamente difícil en la bipolar geografía y geopolítica de la Guerra Fría. Entonces, ahí, por la vía del Canal del Suez, y ese día por la mañana, se fueron los ingleses y los franceses del área y entraron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y queda el Medio Oriente metido dentro del gran ajedrez de la Guerra Fría. Por otro lado, la Unión Soviética va corriendo a apoyar a Egipto. Corriendo, pero rápidamente. Lo va a apoyar con entusiasmo, con vigor, con barra y con alegría, primero porque es estratégico, pero segundo porque la Unión Soviética necesita una cortina de humo para poder tapar un problemonón gigantesco que está haciendo sobre un pueblo antiguo, noble, que ha habitado mucho tiempo esa geografía, un pueblo magiar, emigrante de la estepa, al mismo tiempo que habían emigrado los eslavos, un pueblo al que conoceremos como el país de Hungría. Ese país de Hungría estará siendo aplastado por la Unión Soviética en las calles de Budapest, y la Unión Soviética necesitará una cortina de humo y un efecto de distracción, para lo cual la crisis del Canal del Suez le va a venir como anillo al dedo, porque lo que está haciendo en Hungría es una vergüenza y un horror, y está aplastando los primeros intentos de reforma tanto en Hungría como en Alemania. Eso que van a hacer en Hungría, que es la manera como la Unión Soviética articula y mantiene con mano férrea y contra toda la voluntad el control en la Europa Oriental de su pedazo del reparto del mundo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios antiguos de Fátima y Alí, pasando por los intentos modernizadores de Mossadegh, de los fuegos de Zoroastro, de la decisión de Nasser de nacionalizar el canal, de la incompleja, increíble geopolítica que va armando alrededor del mundo y del Medio Oriente un nudo imposible de imaginar. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz